Estimados alumnos, hoy día vamos a tocar el tema de introducción a la luminotecnia. Como ustedes saben que la especialidad de la luminotecnia es una técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz, más que todo de la luz artificial, tanto su control y aplicación que se le da en el campo de la iluminación de ambientes interiores y exteriores. Vamos a estudiar las principales magnitudes fundamentales de la luminotecnia. Mediante estas magnitudes nosotros podríamos controlar tanto la intensidad de iluminación como la cantidad de iluminación de un ambiente o de ambientes exteriores. Por ejemplo, podríamos decir que la luz es un tipo de energía y tiene influencia en la visión humana. Se tiene algunas magnitudes fundamentales de la luminotecnia. Podríamos enunciar algunas y las más principales. Tenemos el flujo luminoso, se mide en lumen, su símbolo es Lm, minúsculas. Intensidad luminosa se mide en candela, CD minúsculas. Iluminancia se mide en lux y su símbolo es LX minúscula. Y el rendimiento luminoso se mide en lumen sobre vatio. Aquí observamos cada una de las magnitudes que habíamos enunciado en el anterior recuadro. Por ejemplo, el flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente de iluminancia en todas las direcciones. Como por ejemplo tenemos un foco que ilumina en todas las direcciones, no solamente en la parte de abajo, sino incluso llega hasta iluminar la parte superior del techo. A esto, para poder un poquito llegar a demostrar este tipo de iluminación, hacemos una semejanza entre una esfera y un cono. El cono está truncado, o sea, está sacado de esa esfera. Lo que hacemos una comparación de que este tipo de iluminación ya se esparce, es esparciva. También tenemos la intensidad luminosa, parte del flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección dada por el ángulo sólido que lo contiene. Intensidad luminosa se mide en candelas. Ahora, aquí podemos observar que el flujo luminoso había sido de forma dispersa. O sea, la luz se emite de forma dispersa en todo un ambiente. Pero en cambio, la intensidad luminosa tan solamente lo va a hacer en un punto. O sea, quiere decir, nosotros podemos ubicar el foco, pero en un solo lugar. Entonces, quiere decir que la iluminación va a ir de forma puntual. O sea, en una sola dirección. O en cualquier punto, pero en una sola dirección. Aquí observamos una comparación de los distintos tipos de iluminación artificial. Es decir, un foco o bombilla de incandescencia. Aquí tenemos un foco fluorescente tipo serpentina. Aquí tenemos un LED. Estos focos de iluminación últimamente han adquirido mucho apoyo, más que todo por su iluminación que es mucho más intensa y por su ahorro de energía, porque consumen bastante cantidad, una cantidad muy baja de energía. Y por último tenemos un flujo lumínico. Es una comparación, digamos, de iluminación eh, del Sol o de la Luna. Pero específicamente casi no lo vamos a tomar mucho en cuenta. Lo que sí vamos a tomar en cuenta estos tres aspectos. Haremos una comparación. Por ejemplo, un foco de 40 vatios equivale
al consumo de potencia de un foco fluorescente de 12 vatios. De 12 vatios. O sea que va bajando. En cambio, a comparación, digamos, de un foco incandescente con un foco tipo LED, podríamos observar de que están solamente de 6 vatios. O sea, sabemos en electricidad que la potencia eléctrica está en vatios, lo que quiere decir que este foco de incandescencia consume mayor cantidad de energía que un foco LEDs. Es decir, este foco es de 40 vatios, en cambio este foco es de tan solamente 6 vatios. Y el foco fluorescente es de 12 vatios. Lo que quiere decir que el foco más ahorrador de energía es el foco tipo LEDs. Ahora vamos a tocar los métodos de alumbrado. Esto quiere decir cómo podíamos utilizar esos elementos de iluminación, como ser los distintos tipos de elementos de iluminación que les había enunciado anteriormente. Método alumbrado general. Proporciona, dice, una iluminación uniforme sobre todo el área iluminada. Aquí observamos un ambiente interno. Como ustedes se pueden dar cuenta, este ambiente está iluminada de forma general. Incluso hasta no se puede proyectar o se puede observar de que no se ven sombras en este ambiente. Entonces, quiere decir que tiene una iluminación excelente, excelente. El objetivo de este tipo de alumbrado es que la iluminación debe ser total en todo el ambiente, incluso en el techo. Observamos en este tipo de alumbrado que es el alumbrado general localizado. Características. Localiza la iluminación solo en puntos específicos. Aquí observamos la iluminación del artefacto que ilumina está solamente en unos puntos específicos de iluminancia. Es decir, tratando de localizar, digamos, los objetos que tienen que ser iluminados. Lo que quiere decir que el resto del interior no está iluminado. Como podemos observar aquí, esta parte, la parte superior de la construcción, del ambiente, no está tan iluminada. Es decir, que no recibe mucha iluminación. Distribución no uniforme de la luz. Lo que quiere decir que este tipo de alumbrado general localizado no tiene una iluminación uniforme. En este tipo de alumbrado localizado se caracteriza cuando la iluminancia o iluminación suplementaria está cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. O sea, podemos observar aquí en esta figura que los artefactos para iluminancia o iluminación están localizados específicamente en un punto determinado. O sea, quiere decir, acá es el tablero de dibujo. O sea, tiene iluminación específica a este lugar, tan solamente a este lugar. En el otro caso tenemos iluminación de un escritorio, donde la iluminación sería por una pantalla de alumbrado específico para el escritorio. Entonces, en este caso, este tipo de iluminación sería una iluminación localizada para puntos determinados. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de alumbrado o los tipos de iluminación. Básicamente, nosotros vamos a reconocer los tipos de alumbrado más fundamentales. Tenemos un tipo de alumbrado directo o directa,
semidirecta, general, difusa, directa, indirecta, semi-indirecta y por último, indirecta. Analizamos rápidamente. Directa es cuando la iluminación, digamos, supongamos de que nosotros tenemos una pantalla de iluminación y en la parte inferior tenemos el foco o el elemento que ilumina el ambiente. A partir de esa línea de nivel tenemos una protección. Lógicamente se darán cuenta que la parte interior es la que va a ser, la que va a iluminar el artefacto, pero la parte superior, ustedes se dan cuenta que no ilumina, o en otras palabras casi está en penumbra. Lo que quiere decir, en este caso, en la directa tenemos un 90 a 100% de iluminación en la parte inferior, y en la parte superior la iluminación será de 0 a 10%. En el caso semidirecta, tenemos en la parte inferior entre 60 a 90% y en la parte superior tenemos de 10 a 40%. Como pueden observar, la iluminación ya está un poquito sobrepasando a partir de esta línea. Ahora, en el general difuso, podemos ver que la iluminación en la parte de abajo, vean, en la parte de abajo a partir de esta línea, está entre el 40 y 60%. Pero en la parte superior ha avanzado mucho más, haciéndole una comparación con el semidirecto anterior. Podríamos observar que esto está avanzando mucho más. Está llegando a un 40 a 60% de iluminación. En el caso directa e indirecta, la iluminación es equilibrada acá. Es equilibrada, aunque en realidad se parecería que fuera un poquito menos. Está entre el 40 y 60% en la parte inferior y en la parte superior está alrededor de 40 a 60%, o sea, equilibrados. Semi-indirecta. En esta parte observamos que en la parte inferior está tan solamente al 10 y 40%, o sea, bajo, bastante. La intensidad de iluminación es muy baja. Pero en la parte superior tenemos que la iluminación es de 60 a 90%, o sea, mucho mayor que la parte inferior. En el último, indirecta, es todo lo contrario de esta. Habíamos dicho en la directa es la iluminación se hace casi del 90 al 100% en la parte inferior, pero aquí es todo lo contrario, o sea, el 90% está en la parte superior y en la parte inferior tenemos de 0 a 10%. En realidad es todo lo contrario de esta, de la directa. ¿Ya? La iluminación indirecta es todo lo contrario de la directa. Bueno, muchachos, con esto hemos hecho una introducción a lo que es la luminotecnia. Esperamos que ustedes hayan comprendido y asimilado el tema. Gracias.